Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Zacatepec. Nombre de la materia: balance de materia y energía. Carrera: Ingeniería Química. Integrantes del equipo 5: Maxines Macedo Citlali, Maxines Posada Jesús, Méndez Díaz Kimberly Selene, Morales González Fátima Estefanía, Anajera Miranda Jessica. Grupo VA, profesor Deyanira Ochoa Vázquez. Bueno, nos tocó el ejercicio 4.55. El intermediario A de un proceso farmacéutico continuo de manufactura contiene hasta 10% por peso de ingrediente. Fracción másica. El intermediario se somete a un paso de reacción en el cual la conversión de R es 99%. El producto final debe contener 0.75% de peso de R. Para lograr esto, una fracción de la que se alimenta el proceso se deriva del reactor y se combina con la corriente del producto que sale de este para dar una segunda corriente de alimentación B sin R. Entra al reactor junto a la que no se deriva. Las velocidades del flujo másico de A y B que entran al reactor, no al proceso, son iguales. Bueno, como podemos ver, los incisos que nos pide el examen son los siguientes. El inciso A es: sin tomar una base de cálculo, dibuje y marca el diagrama de flujo y pruebe que el proceso tiene 2 grados de libertad. Hay que tener cuidado al contar los balances permitidos en el punto de separación de la corriente antes del reactor. Como inciso B, suponga que se reconoce la velocidad de producción del producto final, NP, y la fracción másica de R en la alimentación del proceso XRA. Escriba un conjunto de ecuaciones que puedan resolverse para las velocidades de MA0, entre paréntesis, kilogramos sobre hora, y MBO, kilogramos sobre hora, a los cuales deben alimentarse A y B al proceso más no al reactor. Y para la fracción de la alimentación del proceso F, que son los kilogramos derivados sobre los kilogramos de alimentación fresca, que debe derivarse para lograr la fracción másica deseada de R en el producto final. Como inciso C, tenemos que suponer que MP es igual a 4.850 kilogramos sobre H y XRA es igual a 0.0500 kilogramos de R sobre K. Tenemos que calcular MA0 y MB0, además de F. Y por último, tenemos que el inciso D, que es la velocidad de producción deseada, MP, y la fracción básica de R en la alimentación de XRA. Y variando un día para otro, tenemos que emplear un programa de resolución de ecuaciones como EZ para definir, y tenemos que aplicarlo para generar una gráfica de F contra XRA para MP y los valores de XRA que varían entre 0.2, 0.002 y 0.10. Tenemos que probar que se obtendrá la misma curva sin importar el valor de MP.
Bueno, como tenemos en la unidad de proceso, el diagrama que nos dio el ejercicio, vamos a sacar primero los grados de libertad. Lo cual para eso vamos a tener, vamos a sacar inciso A, inciso B y P, que es el que nos está pidiendo en el ejercicio. El cual, pues hay unas variables. Las anotamos como A sería la velocidad del flujo reactor, B velocidad de flujo del reactor sin entrar al proceso, R sería la fracción másica, F la fracción de alimentación y 1F sería como fracción de que no reacciona. Para eso los grados de libertad serían 6 variables que no vamos a saber porque son desconocidos. 4 balances general, balance de componente y de conservación. Ok, para resolver el primer inciso, que es el A, nos piden los grados de libertad. Para esto, primero vamos a identificar nuestras incógnitas. Tenemos 6 incógnitas. La primera es el flujo másico de A inicial. La segunda es el flujo másico de B inicial. La tercera que tenemos en común es 1 menos F por el flujo másico inicial que tenemos en común. La cuarta es la composición de R, la composición de RA y la composición de R1. La quinta es el flujo másico de 1 y la sexta es el flujo másico, que es la fracción que tenemos aquí abajo. Y bueno, para poder definir los grados de libertad, ya definimos nuestras 6 variables o incógnitas desconocidas. Y a eso le vamos a restar los 4 balances o ecuaciones que tenemos definidas. Tenemos el balance general, el balance de las componentes, la fracción de conversión, que es el 99%, y las ecuaciones de M1 y M2. Y nos da un total de que poseemos 2 grados de libertad. Para esto podemos definir que si tiene solución. Entonces, de ahí vamos a pasar al inciso B. Para solucionar lo que es el inciso C, nos pide que hagamos los balances. Y bueno, lo que hacemos aquí es crear este tipo de balances que, como ya se había mencionado, es el balance general, donde A es
más B es igual a P, estaríamos hablando todo lo externo a lo que es nuestra unidad de proceso. El balance de masa, que es 2 por 1 menos la fracción que no reaccionó al principio, por el flujo másico inicial, que esto nos dará igual a lo que es el flujo másico 1. Este flujo másico 1 es el que se encuentra en la unidad de proceso, a la salida. Y la conversión, donde el flujo másico 1 por la fracción XR1 va a ser igual al 0.01, que este a su vez se multiplica por 1 menos la fracción que no reaccionó por el flujo másico inicial de A, y esta a su vez por el XR subíndice A, es la fracción que tenemos. Y los balances de componentes, simplemente del A vamos a sustituir sus respectivos componentes, el flujo másico de A, flujo másico de B y el flujo másico de P. Y lo mismo pasa con los flujos del XRA, donde tenemos que es A por XRA más 1 por 1 kilogramo igual al flujo másico de P por el 0.075, que este ya nos los proporcionaba desde un principio lo que es el diagrama o el ejercicio. En la primera tenemos esta ecuación que es la que deriva del reactor. Esto es lo mismo que lo que tenemos en la parte de aquí arriba, que nos va a dar M1. Enseguida tenemos lo que es la conversión del reactor. En esta parte de aquí se preguntarán por qué el 0.01. Se obtiene al hacer la resta de 1 menos 0.99 nos da el 0.1. Ese es el porcentaje de lo que sale al aplicar la conversión. Y esta a su vez se multiplica por 1 menos la fracción que no reacciona. Y al mismo tiempo por lo que es el flujo másico inicial por la fracción XRA. Y estas fórmulas se derivan en el punto máximo de salida. Existen dos entradas, M1, las salidas del reactor, y la fracción que se multiplica por el flujo másico inicial. Bueno, y enseguida tenemos el inciso C, donde nos proporcionan dos datos. El primero es que tenemos un flujo másico de P igual a 4.850 y la fracción XRA que va a ser igual a lo que son 0.0500 kilogramos de R sobre R. Y esta a su vez nos pide calcular los moles de A, moles de B y la fracción. Bueno, y esta sería la solución más compleja que le pudimos dar al problema. Muchas gracias.